El día de hoy quiero darle la bienvenida a Jorge Azama de Perú, que nos va a hacer favor de acompañar en esta sesión de Q&A, preguntas y respuestas. Es un placer tenerte aquí, Jorge, para no decirte No, chino. no, por favor, Chore, el placer es todo mío. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Eh, Saludos a todos desde Lima, Perú. Aquí estamos también en cuarentena obligatoria ya casi 4 semanas, así que eh, estamos encerrados, pero con buen ánimo y felices de compartir con ustedes. Perfecto. Igualmente aquí, digo, aunque estamos encerrados, pero no para esto, ¿no? Entonces, Así es. vamos a empezar con la pregunta básica. ¿Cómo iniciaste en el ámbito del audio? ¿A ¿Qué te llevó a querer estar en la mesa de mezcla, en el estudio? Entonces, digo, cada quien tiene un camino diferente de cómo llegamos ahí, ¿no? O sea, Ujú. en mi caso, pues, yo empecé como músico y de ahí como que la progresión natural para mí fue eso, ¿no? Llegar al estudio y todo eso, ¿no? Entonces, esa sería la primera pregunta. Bueno, mi caso particular es parecido al tuyo. Yo comencé como muchos otros y seguramente muchos de ustedes, sus alumnos también, eh, siendo un aficionado a la música, ¿no? Cuando estaba en los últimos años de la secundaria en la escuela, eh, armé una banda con unos amigos, ¿no? Una banda, nada, sin ninguna intención seria, simplemente para reunirnos y compartir la música que era lo que nos gustaba. Yo en esa época, cuando formamos la banda, prácticamente en el grupo de amigos decidimos quién iba a encargarse de qué instrumento. Muchos de nosotros ni siquiera lo teníamos. Yo elegí ser el bajista de esa banda y así comencé. Eh, y bueno, siendo aficionado a la música, porque desde muy pequeño siempre me gustó mucho, eh, creo, tratando de recordar, y siempre que me han preguntado, contesto lo mismo, eh, creo que mi decisión y el momento en el que yo decidí eh, dedicarme al tema del sonido más que a la música fue cuando fui a ver mi primer show en vivo. El primer concierto que yo vi en mi vida fue Soda Stereo Oh, en Lima, nada más. y la gira del disco Signos. Yo siempre fui un gran fanático de Soda Stereo y tenía tenía 15 años, ¿no? Esto fue en el año 87. Fue el primer concierto al que yo fui en mi vida eh, con los compañeros de la escuela y esa experiencia me cambió la vida, ¿no? Eh, Sentir el ambiente de un show con más de 10.000 personas y la magia que eso me transmitió, siento que me cambió la vida. Y me gustó tanto la experiencia que empecé a averiguar, ¿no? O sea, Ujú. porque suponía, ¿no? Desde mi lado de músico, cuando estuve en el show dije, oh, sonó muy bien, además, era muy interesante toda la infraestructura que en esa época no tiene nada que compararse con la de hoy porque era mucho más arcaica, mucho más precaria, ¿no? El sistema de PA y todo Ujú. eso. Eh, y empecé a investigar por mi cuenta hasta que me terminé enterando de que existía un profesional que se llamaba ingeniero de sonido, que era una persona que se encargaba de hacer el sonido para el artista en un concierto, cosa que la mayoría de, de gente no conoce. Ujú. Y eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y desde ese momento empecé a investigar por mi cuenta de qué se trataba esto de la ingeniería de sonido. Eh, y estamos hablando del año 87, en el que no existe internet, Ajá.
Es lo que te iba a Para tus preguntar. alumnos, para tus alumnos que son más jóvenes, estamos hablando de las épocas en donde no existía internet, en donde la única forma de enterarse de cosas era en libros, leyendo libros, Ujú. que para ese momento también eran carísimos y eran difíciles de conseguir porque la mayoría de bibliografía sobre audio estaba en inglés. Eh, y bueno, poco a poco fui tratando de conseguir cosas por ahí entre amigos, conocidos y preguntando. Eh, y en ese momento, cuando ya terminé la secundaria y decidí que eso era lo que quería hacer, me di con la triste sorpresa de que en el Perú, en, en esa época, no existía ningún lugar donde se pudiera estudiar ingeniería de sonido. Esa era mi próxima pregunta. Si en esa época Esa, había algo ya por allá. en el Perú no existía la carrera. Ujú. Creo que mucha gente no sabía de qué se trataba. Entonces, de nuevo, volver a investigar en la medida en la que se podía. Eh, recuerdo mucho empezar a comprar revistas de audio, empezar a buscar dónde podía conseguir revistas de audio, Mix, Ajá. ese tipo de cosas, Electronic Musician, Musician Friend, Computer ¿no? Music y todas esas cosas. Computer Ajá. Music, ese tipo de revistas, ¿no? Trataba de conseguirlas, juntaba mis propinas y trataba de encontrar algún lugar donde lo vendieran, descubrí dónde la vendían y siempre iba a comprar las que podía, según el dinero que tenía y que podía ahorrar. Y poco a poco así, eh, fui enterándome que habían escuelas en diferentes lados, había que mandar cartas en ese momento, mandé un par de cartas para pedir información, por supuesto cuando me respondieron y me daban los presupuestos eran imposibles. Sí. Ya, en Sudamérica lo que encontré fue que lo más cercano a Perú estaba en Argentina y en Chile en ese momento, ¿no? Pero lamentablemente, bueno, económicamente era inviable en ese momento tener que mudarme a vivir a otro país. Ujú. Y, pero yo estaba ya seguro de que quería dedicarme al sonido. Entonces, mi lógica fue, ¿qué puedo estudiar, ¿no? Aquí en Perú como primer paso para después especializarme en sonido, que es lo que quiero, a lo que quiero dedicarme finalmente. Y me planteé dos opciones. Una era entrar al conservatorio a estudiar música Ujú. y la otra opción que me planteé fue ingresar a la universidad a estudiar ingeniería electrónica. ¿Okay? Mi lógica era que ambas cosas, finalmente cualquiera de las dos que eligiera, me iban a servir Sí. para después especializarme en sonido. Finalmente me decidí por la universidad, por estudiar ingeniería electrónica. Órale. Ingresé a la Universidad Católica del Perú. Cuando estaba en tercer año, un domingo en un diario, vi un anuncio de un instituto, de un lugar, que ofrecía una especialidad en sonido. Eh, a los pocos días, recor recuerdo que recorté ese aviso y fui personalmente a pedir informe. Ujú. Este lugar era el Instituto Orson Welles en Lima. Y ellos me dijeron que, bueno, estaban abriendo y que por el momento tenían una especialidad de comunicación audiovisual, pero que su intención era al siguiente año eh, abrir una carrera técnica en ingeniería de sonido. Órale. Cuando dijeron eso, yo Ahí dije, te quedaste. esta es. Y bueno, decidí entonces salir de la universidad y entrar a esta escuela al año siguiente. Por supuesto, mi padre casi me mata Por el cambio cuando, cuando, de carrera. cuando le conté primero que me iba a salir de la universidad, estando ya en tercer año de la carrera, eh, y después cuando le dije que iba a salir de la universidad para estudiar una carrera técnica. Sí. Además en sonido, algo que nadie, de lo que nadie este, sabía. Sí, eso es algo que Eh, siempre comento con mis alumnos, que el tener ahora escuelas, o sea, tantas escuelas de sonido, de audio,
hay profesionales, técnicas, de todo. O sea, ya para ellos, o sea, ya están en una época donde sí tienen esa Hay mucho chance, más ¿no? De acceso. buscar Sí, sí, desde dónde, ¿no? por Igual a mí, supuesto. cuando me tocó ir a la universidad, igual yo estudié música, tampoco había todavía escuelas para eso, ¿no? O sea, había muy pocos programas de producción y Ujú, mucho menos de grabación y eso, ¿no? Era más de irte a meter a estudios o estar con gente que se dedicaba a eso para aprender de así es, verlos, ¿no? sí. Bueno, para terminar la historia, yo tengo el gran honor y siempre el orgullo de pertenecer a la primera promoción de egresados en el Perú en una carrera relacionada a la ingeniería de sonido, ¿no? Yo estudié Ujú. una carrera técnica en ingeniería de sonido, eh, y bueno, como les digo, tengo gran orgullo de pertenecer a, al primer grupo de profesionales técnicos eh, con estudios en el país, ¿no? Graduados en esta linda carrera. Por supuesto, muchos de mis maestros en la escuela venían de universidades y de haber estudiado en el extranjero, ¿no? Igual tú, ahorita estás dando clases ahí, ¿no? En esa misma universidad. Sí, sí. De hecho, en el Instituto Orson Welles yo eh, egresé el año 98 Mm. eh, y a partir del año 2000 me invitaron primero como asistente de prácticas, luego fui jefe de prácticas y ya hace casi 15 años eh, tengo la suerte de trabajar como docente, ¿no? Ahí. Vale. Ok, pasemos a siguiente pregunta. Ahora, cuando empezaste bueno, ya que estabas en todo el área de sonido que pudiste estudiar y todo eso, cuando egresaste, ¿saliste directo al área de audio en vivo o No, fue al estudio? en realidad, a ver, por una cuestión circunstancial, cuando yo estaba en el último año de esta carrera, es una carrera técnica de 3 años, eh, me ofrecieron entrar como practicante a un estudio de postproducción de audio para televisión y para cine. Un estudio que se llamaba Damix en ese entonces, que era de propiedad de dos grandes profesionales ya en ese momento, ¿no? Y muy reconocidos en el ambiente del cine y de la televisión en el Perú, que son Mario Rivas y Pancho Ariancén. Eh, si ellos ven este video, les mando un gran abrazo. Eh, Ellos fueron mis primeros jefes y también fueron muy grandes maestros. Hasta el día de hoy tengo la suerte de seguir estando en contacto con ellos y cultivar una amistad. Y ese fue mi primer trabajo, eh, postproducción, Mm, ¿no? Una de las cosas que recuerdo con más cariño era que en el segundo o tercer día que yo entré al estudio, eh, Pancho me asignó mi primera tarea. Me dice, ok, mira, te vas a ir a grabar a la escuela de oficiales de la Fuerza Aérea, eh, porque necesitamos que vayas y registres a la banda de guerra, porque ellos van a tocar una especie de fanfarria que necesitamos para incorporar a uno de los cortos en los que estamos trabajando. Yo, ok, genial, me vas a mandar a grabar, yo feliz, ok. Y ellos tenían grabadoras de DAT, ujú. en esa época estas grabadoras estéreo y todo, y las cañas con los shotguns. Y yo me acuerdo y digo, ok, ¿cuál de las grabadoras de DAT me llevo? Y Pancho me dice, no, no vas a grabar en DAT, ¿no? Eh, esta grabación te voy a pedir que la hagas en una Nagra 4S. Si alguno de tus alumnos no sabe qué es una Ajá. Nagra, Nagra es una marca muy conocida de grabadoras y esta Nagra 4S era una grabadora analógica portátil.
es una de las máquinas más lindas que yo he visto en mi vida y por suerte mi primera grabación profesional en trabajo fue usando una de estas. La característica, lo curioso de esta Nagra es que esta Nagra usa baterías de tamaño D, Ujú. que probablemente los chicos no conozcan, Sí, que son pilas muy grandes, sí, la- ¿no? Que se usaban antes, las más grandes de sí, todas, sí, las de... Ahora existen triple A y doble A, bueno, sí. estas Y son D, esa grababa en cassette, como ¿no? las Tascam que había portátiles, o era No, de cinta. esa Nagra grababa en cinta de 1/4 pulgada. Ah, Y lo gracioso es que usaba 12 pilas de estas pilas D para ujú. funcionar de forma portátil. Entonces, la máquina, que de por sí era ya toda de metal, más las pilas, creo que pesaba como 8 o 10 kilos. Y uno tenía que Andar con colgársela eso por todos literalmente lados. del cuello, ¿sí? Más la caña y el shotgun. Eh, y nada, y esa fue mi primera experiencia grabando. Siempre la recuerdo y hasta el día de hoy hago bromas con Pancho Arancén, que el día que quiera deshacerse de su Nagra, me avise porque yo voy a ser el primero en comprársela. O quiero ser el que se la compre. Por supuesto, Pancho hasta el día de hoy no se deshace de esa grabadora, ¿no? Ah, vale. Bueno, y por ejemplo, digo, yo sé que te dedicas a básicamente todas las ramas que tenemos de audio, no sé, de audio en vivo, de grabación, mezcla, máster. Hice Eh, sonido para televisión un tiempo también. ¿Cuál de todas esas es tu, bueno, está difícil Favorita, decir una favorita, pero, o sea, ¿cuál es la que más disfrutas? si tuviera que elegir una, Ajá. probablemente elegiría el sonido en vivo. No. Sí, probablemente. Una bueno, no pregunta, un comentario que siempre tengo de alumnos que empiezan a hacer sonido en vivo es que sienten que es mucho estrés. O sea, el tener la responsabilidad de la banda, o sea, una canción en vivo, Sí, sí, o sea, tienes absolutamente. un chance y se acabó, ¿no? O sea, si haces mal tu chamba, ya no hay otra, Sí, ¿no? O sea, en el estudio pues, puedes regresar 1000 veces y arreglar cosas y todo, ¿no? En vivo es en el momento, ¿no? totalmente de acuerdo. Y creo que en el fondo se trata de, a ver, no todos estamos hechos para una cosa o para la otra, ¿no? Para el sonido en vivo, aparte de los conocimientos que hay que tener, por supuesto, hay que tener cierta personalidad y cierto carácter. Y para trabajar en estudio hay que tener otro, ¿no? Ujú. A mí particularmente, una de las cosas que más me gusta desde el inicio del sonido en vivo es justamente eso, la adrenalina, ¿no? O sea, el rush de tensión, ¿no? Sí, Porque en el sonido en vivo cualquier cosa puede fallar en cualquier momento y ahí no hay que, stop, retrocedamos y exacto. volvamos a grabar, ¿ok? Pero por el otro lado, lo, lo, una cosa buena que tiene el sonido en vivo es que termina el show y termina tu estrés. Y puedes ir al backstage y toparte unas chelas y conversar con los músicos y eso, ¿no? Sí. O sea, tu trabajo termina cuando termina el show y cuando el público, esperemos, haya quedado satisfecho Y con el artista, a veces ¿no? es extraño porque obviamente pues, todos queremos que todo salga bien todo el tiempo, ¿no? O sea, todo sea perfecto, pero rara vez es el show que haces que todo sale perfecto, o sea, que no hubo algo que falló, algo que cambió, Es algo que dejó de absolutamente funcionar. cierto, A mí, por absolutamente ejemplo, cierto. de las veces que he trabajado haciendo sonido en vivo, eso es parte de lo que me gusta, o sea, el estrés de tener que resolver algo en el momento, o sea, sí Tal cual. me gusta, o sea, sí, o sea, no que me guste estar en esa posición, pero como que sí es, o sea, el saber que puedes hacer que funcione, ¿no? O sea, o el tener que buscar que funcione, ¿no? Y yo creo que, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y estoy convencido, después de ya tener casi 20 años de trabajo profesional en esto y un poco más de la mitad trabajando en vivo, que justamente el hecho de poder solucionar problemas rápido, que es lo que primero que se necesita en sonido en vivo, te da una habilidad, te ayuda a desenvolver o a desarrollar una habilidad que te es súper útil en los otros campos, Sí, ¿no? Eh, en sonido en vivo no hay segundas oportunidades y si hay algún problema,
pues hay que solucionarlo en el momento. Es lo que comentaba yo apenas, bueno, la última clase que tuvimos presencial de audio en vivo, se llama la materia. Estábamos viendo flujos de señal de mezcladoras y ese tipo de cosas, ¿no? Pero con mezcladoras Ujú. análogas. Eh, y precisamente es lo que les comentaba, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, la evolución fue de músico, como músico empezar a ver, ok, ya estoy tocando en bares, todo eso, me interesa la consola, cómo funciona con el audio, con lo que estoy tocando, yo quiero sonar bien, entonces me empecé a interesar por eso, ¿no? Entonces, desde muy temprana, o sea, antes de que me metiera yo a estudiar algo de audio, ya sabía yo cómo funcionaba la mezcladora, ¿no? Para mi banda, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces el Ujú. ruteo, el flujo de señal de una mezcladora, para mí fue como una evolución natural en ese sentido, ¿no? Muchos de mis Sí, alumnos, correcto. por ejemplo, o sea, bueno, están estudiando producción y todo eso, no todos tienen experiencia en vivo, ¿no? Entonces, Ujú. el, esa parte del ruteo, o sea, del flujo de señal de una mezcladora, hay veces que todavía, o sea, como están acostumbrados a Pro Tools y eso, o sea, de hecho fue algo gracioso para mí porque, o sea, tuve que hacer la analogía con Pro Tools, ¿no? O sea, ok, pues los sends de Pro Tools, Sí. los Yo hago lo inserts, mismo, yo hago esto, o sea, exactamente lo es mismo. así, ¿no? O sea, y explicarlo de esa manera para que lo relacionara, ¿no? Pero mi punto era que precisamente eso y solucionar esos problemas y ver el flujo de señal de la mezcladora, a mí me ayudó muchísimo en el estudio. O sea, yo cuando Totalmente de puse mi acuerdo. estudio al lado de conectarlo, o sea, igual tengo ruteos que no, o sea, sí son algo complicados, pero para mí, o son así como que tienen sentido de que, puedo hacer esto y mandar esto para acá y esto para allá, o sea, Sí, y es algo que sí saqué completamente del sonido en vivo. totalmente. Antes de seguir avanzando, no quiero olvidarme, pero Gabriela, he visto una pregunta, dice, ahora que mencionas sobre la actitud, ¿qué nos puedes recomendar sobre la empatía y la actitud ante, y no terminó la Y pregunta, se pero cortó la pregunta. Gabriela, si puedes Sí. Ya le mandé un mensaje para ver completar, si puede completar la pregunta. ¿sí? Perfecto. Voy contestando la primera parte si gustas, eh, sobre la empatía y la actitud. Es que si no leo el final, puedo irme por diferentes lados. Es que también La depende de cuál, empatía, ¿no? O sea, porque, por la ejemplo, en empatía, estudio sí, necesitas ciertas características de eso en sonido en vivo. sí, Por ejemplo, la empatía o la actitud tiene que ser diferente a la que tienes en el estudio, ¿no? O sea, en sonido en sí, vivo tú estás a cargo de la producción, ¿no? Y del show y todo. Entonces, la es cierto. actitud tienes que ser a veces fuerte para que In- hagan las cosas que necesitas en el tiempo que se necesita, ¿no? inclusive, inclusive en el sonido en vivo creo que hay ah, una diferencia muy importante sobre lo que estamos hablando, sobre cuestiones de carácter y de personalidad entre hacer el front of house y hacer monitores. Exacto. Quienes hemos tenido oportunidad de hacer las dos cosas, hemos vivido en carne propia y conocemos la diferencia que hay entre hacer una y el otro. Normalmente hacer el front of house, tú tomas las decisiones y no tienes nadie alrededor. Es una Monitores. gran responsabilidad, Sí. por supuesto. Es una gran responsabilidad y uno tiene que tener el criterio y el conocimiento técnico correcto para tomar las decisiones correctas y hacer que el resultado y el artista se luzcan en el escenario. Ujú. En monitores no. En monitores tienes que lidiar con todos los problemas técnicos y con la personalidad de cada uno de los músicos con los que te toca trabajar. Y es Y, súper difícil, ¿no? Porque, pues digo, y eso es súper difícil. yo lo veo de los dos lados, ¿no? Como músico y como técnico, ¿no? De Ujú. sonido. He estado en las dos posiciones, ¿no? O sea, he sido el músico que le está pidiendo más guitarra al de monitores, le está pidiendo más Sí, voz totalmente. sobre la que... Y eso cambia, cada canción puede cambiar, ¿no? O sea, puede que tu monitor, o sea, como artista, como músico, puede que tu monitor esté bien, tu monitoreo esté bien en una canción y en la siguiente necesitas otra cosa y todo Así el es. tiempo estás molestando, bueno, no molestando, pero todo el tiempo estás en comunicación con el Sí, ingeniero sí, de monitores, ¿no? totalmente, totalmente. Y hay que tener eh, carácter y cierta personalidad para decidir hacer monitores.
¿no? Porque no es, va, todos los que hemos pasado por eso, en algún momento de la vida, cuando hemos estado en el camino, cuando hemos comenzado, nos debemos haber ganado algún grito o algún insulto de alguno de los músicos en el escenario porque nosotros no hacíamos lo que ellos pedían inmediatamente. Probablemente no necesariamente por culpa nuestra, sino porque había algún aspecto técnico que teníamos que solucionar antes o que no permitía hacer la solución de lo que el músico estaba pidiendo. Pero bueno, cuando uno va mejorando y va volviéndose más profesional, también el nivel de los artistas con los que uno empieza a trabajar va subiendo y llega un momento en el que si uno tiene la suerte, ya está en condiciones de exigir cierto nivel de calidad en los equipos y de exigir que haya ciertos equipos para poder hacer uno bien su trabajo, ¿no? Por supuesto, cuando uno comienza tiene que trabajar con lo que hay y muchas veces eso que hay no es de lo mejor o no es suficiente, ¿no? Pero igual uno tiene que tratar de solucionar los problemas y hacer lo mejor que pueda con el equipo que tenga a la mano, ¿no? Eso nunca puede ser un pretexto para que uno no haga bien su trabajo. Sí, sí, sí. Es, digo, parte de lo que les comento siempre, ¿no? O sea, porque en el estudio, o sea, abres Pro Tools si quieres compresores, ¿no? Y puedes poner 5 o 6 compresores en cada canal si quieres, en 40 canales, ¿no? O sea, antes de mezcladoras digitales, tenías que andar por todos lados con tu consola análoga y racks de Por compresión, de supuesto que sí, ecualización, de reverbs, de lo que fuera. Y por digo, supuesto que si sí. estabas en cierto nivel, traías racks. Si no, Sí, era, ahí está, hay dos canales de compresión para todo, ¿no? Y sí, a ver sí. cómo le De haces. hecho, de hecho, hace unos días, bueno, algún colega, amigo, eh, me mandó esta campaña que estaban proponiendo en Facebook de que todos posteáramos fotos de trabajo. Eh, bueno, yo empecé a buscar en mi archivo y empecé a postear algunas fotos y hace unos días justamente, eh, ahorita voy con la respuesta a tu pregunta, Gerardo, posteé una de un show en el que todavía Estaba el rack, ¿no? usé todo equipo Sí, analógico. Un sí, sí la rack vi. como con 20 compresores y 4 procesadores de multiefectos y ecualizadores y todo, ¿no? Y eso no es, o sea, ese show no es un show de 1970, es un Sí, show ¿no? que en Perú yo lo hice en el 2009, Yo he tenido antes alumnos, de que llegaran las consolas digitales. sí, he tenido alumnos que en la otra universidad donde estaba dando clases, había un compresor de 8 canales. O sea, de esos que era un Presonus, me parece, de 8 canales, ¿no? Sí, el azul. Ajá, exacto. O sea, Sí, sí, y sí. lo veían y así, porque Sí. en esa universidad, en el estudio, pues había 1176 y el API 2500, o sea, todo Ujú, muy bien equipado y todo, y tenían ese Presonus, por ejemplo, de 8 ujú. canales, ¿no? Y me llegaron a preguntar así de que, ¿y ese para qué se usa? O sea, como para qué lo utilizaría mi amigo. Esto Claro, era tu mejor amigo cuando no tal había cual, consolas digitales y eso. Tener eso era tal un cual. lujo, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. 8 canales de compresión, o sea, decías, uff, ya puedo tener uno en el bombo, uno en la tarola, Y eso el era bajo, maravilloso, sí, sí. era maravilloso. Yo recuerdo, y todos teníamos que, cuando hacíamos nuestro rider, y no sé, pedías 10 compresores, Ujú. ¿no? Porque tú querías procesar 10 canales diferentes, y cuando llegabas al show, te das cuenta que habían llevado 3. Oye, pero yo pedí 10. No, es que no tenemos más. Estos son todos los que tenemos. De hecho, normalmente usamos 2 y hemos sacado uno de otro equipo y para darte 3. Ok. Entonces tú tenías que rehacer mentalmente toda Todo tu programación y decir, ok, solamente tengo 3 compresores. ¿Cuáles son las 3 darle cosas más prioridad, ¿no? importantes? Sí. Exactamente, ¿no? Para contestar un poquito a la pregunta de Gerardo, ¿tú qué prefieres hacer, front of house o monitores y por qué? Si me das a elegir, yo elijo el front of house. ¿Por qué? Por la razón de la que estamos hablando. Por no Porque, tener que tratar con los músicos. exactamente, no tener que tratar con los músicos. O tenerlos lo suficientemente alejados
para no tener que lidiar mucho con ello, ¿no? A lo mucho, en alguno de los casos, te puede tocar que en el front of house venga el manager de la banda, ¿no? A Ujú. escuchar cómo está saliendo el show. Pero las veces que me ha tocado hacer, por supuesto, el manager de la banda, si yo estoy parado en la consola, es porque el manager de la banda confía en mi trabajo, ¿no? Y no es que venga a controlarme o a verificar si las cosas están bien, sino es porque simplemente quiere saber cómo se está viendo el show desde la posición del front of house. Y más que ahorita, por ejemplo, tú ya trabajas con artistas, ¿no? O sea, te contrata el artista, ¿no? O sea, no es como o sea, otras situaciones puede ser que trabajes en el mismo lugar y cambien artistas todo el Correcto. tiempo, ¿no? O que trabajes para la empresa de renta, Exacto. ¿no? Claro, normalmente uno ya, digamos, a un nivel un poco más avanzado, tienes la suerte de que te contrate el artista. Ujú. Entonces, ya también la situación va cambiando, ¿no? Pero para terminar la respuesta, si tuviera que elegir, definitivamente elegiría el front of house. Además, porque en el front of house estás en medio del público y la vivencia y puedes como que sentir las reacciones de la gente ante lo que tú estás haciendo, eh, y eso también es muy, muy chévere, ¿no? Ujú. El... Vamos a pasar a... No, de nada. Gracias. Ok. Siguiente pregunta. Por ejemplo, en estudio, por ejemplo, doy clases de mezcla también y grabación y todo eso, ¿no? Y siempre estoy haciendo hincapié en que no importa tanto el equipo que tengas y los micrófonos que tengas y eso, sino Absolutamente de acuerdo. capturar la emoción del performance del artista y de qué es lo que quiere, o sea, encontrar la emoción de la canción y explotar eso, ¿no? No importa tanto el Sí. equipo que tengas. En una situación de audio, o sea, de sonido en vivo, eh, ¿cómo haces para sacar precisamente esa emoción? O sea, las herramientas que tienes, el tiempo que tienes para hacerlo es mucho menor que en el estudio. Las herramientas también son muy diferentes, ¿no? O sea, en el estudio puedes experimentar con mil cosas, ¿no? O sea, ¿qué dirías tú que es lo principal precisamente para capturar eh, esa emoción de un performance? Va, a ver. eh, Esa pregunta puede tener respuesta por diferentes lados. Ujú. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dices y finalmente hay que tener muy en claro de que no se trata de cuántos o qué equipos estoy manejando, sino finalmente se trata de transmitir lo que haya que transmitir, ¿ok? Usando esos equipos. Y ahí estoy absolutamente de acuerdo en lo que tú dices. ¿Cómo me preparo yo? Yo trato de hacer un trabajo previo antes del show. O sea, para mí, cuando un artista me contrata para trabajar, una de las cosas imprescindibles que yo pido o que siempre hago, eh, y a las cuales por supuesto el artista nunca se va a negar, es ir a ver, por ejemplo, ensayos de la banda Ujú. antes del show, ¿no? Eh, o, o ni siquiera, a veces ni siquiera tener ensayos. Cuando es un artista nuevo con el que yo no he trabajado antes, lo primero que pido es tener una reunión informal. Si quieren, nos encontramos en un café o nos encontramos en un bar a tomarnos unas cervezas y a sentarnos a conversar, Ujú. ¿ok? Para conocernos, ¿no? Para mí es muy importante conocer a la persona, ¿no? Sí, a la persona, más allá del artista o del músico. Ujú. Eh, y sobre todo entablar como que un grado de confianza mutua con el artista, ¿no? Es muy importante que el artista te tenga confianza y se sienta cómodo contigo. Sí. Eso ayuda muchísimo a la hora del trabajo, ¿no? El, Entonces, sí, Ahí, sí, dime. bueno, la contraparte de eso, a mí me pasó mucho tiempo o sea, ya cuando era, pues, bueno, estoy tocando como músico, diferentes escenarios, diferentes ingenieros cada noche, ese tipo de situaciones. Para mí, precisamente lo que dices era súper importante. Hay más sabiendo también pues, mover la Sí, claro. mezcladora, todo eso. O sea, el no tenerme que preocupar de qué está haciendo el
front of house con lo que yo estoy tocando, ¿no? O sea, saber y Exactamente. confiar completamente en que lo que yo estoy haciendo en el escenario está sonando perfecto allá afuera, ¿no? Y que no estés pensando, ay, mi guitarra no se oye de allá o se estará oyendo bien Así esto, o es. sea, ese tipo de cosas como Y eso artista es, también y eso es afecta. totalmente válido, por supuesto. El artista está poniendo en tus manos la calidad de su show. Y eso es parte de la responsabilidad que uno tiene que asumir con el artista. O sea, cuando un artista eh, me contrata, yo siento una gran responsabilidad con ese artista. O sea, y mi compromiso es hacer que mientras yo esté en la consola, ese artista suene lo mejor que haya sonado en su vida. Ujú. ¿Ok? A veces se puede, a veces no se puede, a veces sale, a veces no, por diferentes Sí, razones. sí. ¿Ok? Pero la actitud y la intención siempre tiene que ser esa. Yo tengo que dar el 200% mientras esté moviendo cosas en la consola. Y además tengo que haber desarrollado, ¿no?, un grado de empatía y de confianza con el músico para que justamente el músico no tenga que estar pensando, independientemente si estás haciendo el front of house o si estás haciendo monitores, el músico no tiene que estar pensando de lo que tú dices, ¿estará escuchando bien? Ujú. ¿No? Mi guitarra o mi solo se escuchará en el momento correcto o al volumen correcto. No, porque si el músico empieza a pensar en eso, su atención se va a desviar de lo que él tiene que hacer con su instrumento, que Exacto. es lo más importante. ¿Ok? Y esa es la responsabilidad que nosotros, los técnicos, tenemos que asumir. Tenemos que llegar al punto en el que el músico sienta tanta confianza en ti que simplemente no se preocupe y diga, no, para eso está Chore. Ujú. O sea, yo sé que él sabe el sonido que yo quiero, sabe la intención que yo quiero transmitir y él se va a encargar de eso. Y si por algún motivo, cosas que pasan, hay algún problema, pues yo no me voy a preocupar porque yo sé que él es capaz de solucionarlo y va a hacer todo lo posible para solucionarlo lo antes posible. Si Exacto. uno llega a ese punto con el músico, tu trabajo se hace muchísimo más fácil, ¿no? Sí, sí, porque sí, sí, es súper importante esa parte, ¿no? Y se los digo a mis alumnos por la parte de ser el que está a cargo, ¿no? El que está en la consola, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, aquí en México hay muchísimos bares donde tocan bandas en vivo, todo ese tipo de cosas, que Mm. no son nivel así súper profesional, ¿no? O sea, es pues, de bar, ¿no? Sí, sí, aquí en el Pero Perú es está tocando la mucho, banda y te muy juro igual. que he visto más de 10 veces, o sea, ver cómo está tocando el grupo y estoy escuchando algo o sea, a mí me dan ganas de ir a la mezcladora y nada más moverle, no sé, el EQ para arreglarlo y volteas a ver al que está ahí y en su teléfono, ¿no? O sea, ni siquiera viendo a Mm. la banda, ¿no? Así. Sí, sí, Entonces, claro. eso, por ejemplo, se da mucho acá porque no, como que todavía no toman muy en serio en algunos lugares esa parte, ¿no? Sí, Pero sí. como, o sea, lo menciono para mis alumnos como algo que siempre tengan en mente, ¿no? O sea, que el músico siempre está pendiente de lo que estás haciendo tú como Sí, el sí, encargado del sonido, ¿no? sí, por supuesto. Hay una pregunta de Gabriela, creo que, a ver, ahora que mencionas sobre la actitud, ¿qué nos puedes recomendar sobre la empatía y postura que requerimos tomar al toparnos con personajes con actitud pesada? ¿Consideras que es importante trabajar en desarrollar una buena actitud como enfrentar posturas cerradas? Muy buena pregunta. Te voy a contestar desde mi experiencia personal, que no es ni la mejor ni la única opinión que existe. Por supuesto, todos nos hemos topado alguna vez en la vida con algún personaje con el ego más inflado que lo normal. De por sí, ya el trabajar en la industria del entretenimiento implica trabajar con egos. Eso lo tenemos claro. Y no solamente los artistas tienen egos, nosotros también los tenemos. Y tenemos que ser conscientes de eso. En general, todos los que trabajamos en esta industria, por las características de la misma, tenemos el ego un poquito más inflado que un abogado, que un doctor, que un ingeniero, probablemente. ¿Ok? Y no solamente eh, hay que echarle la pelota a los artistas, sino también nosotros asumir que también tenemos esos momentos. eh, a ver, mi actitud con el paso de los años, eh, y bueno,
Creo que el comentárselos ahora les puede allanar el camino y ahorrarles unos cuantos años de experiencias de ese tipo. Por supuesto, las primeras veces, lo primero que uno quiere hacer es mandar a la porra al artista, ¿no? Decir, ok, ¿sabes qué? No tengo por qué aguantarme esto, anda a freír espárragos, me voy, ¿ok? Pero si uno es consciente y uno se toma 5 segundos más de pensar en frío, si uno hace eso durante un show, lo más probable es que ese artista nunca más te vuelva a llamar y lo más probable es que ese artista hable tan mal de ti y hable mal de ti todas las veces que pueda. Y eso probablemente a la larga te podría empezar a cerrar muchísimas puertas. Porque van a decir, oye, ¿con quién es tu técnico de monitores? Jorge Azama. No, con ese no trabajes, ese no lo llames. ¿Por qué? Porque a mí me hizo esto, en serio. Y van a decidir llamar a otro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es, nada, yo te diría con la experiencia de los años lo siguiente. Hay que ponerse en ciertos momentos en el lado del otro, ¿ok? Lo que no significa necesariamente justificar cualquier acción que un artista tenga. Hay momentos de tensión en los cuales a veces nos pasa a todos, uno traspasa una línea y dice algo que realmente no quiere decir. No es justificación, pero a veces hay que ser un poco más empático y tratar de ponerse del otro lado, sin dejarse maltratar, por supuesto. Con el paso de los años uno se va dando cuenta de que cuando uno en vez de enfrentarse con el músico, tiene otra actitud y trata de explicarle cuál es el motivo o por qué no se pudo solucionar determinado problema, el resultado y el músico te termina entendiendo mucho más fácil y termina ganándote el respeto y la confianza de ese músico. Tal vez si un show no salió bien por algún motivo, tal vez no sea la mejor idea tratar de hablarlo inmediatamente después del show, ¿no? Mejor es, ok, te ganaste un par de insultos ahí o alguien renegó porque pasó algo, ok, vayámonos todos a nuestra casa, dejemos que la cabeza se enfríe un poco y al día siguiente tú mismo te comunicas con el músico y le dices, oye, mira, te quería hablar, ¿no? Sobre el show de ayer. Pasó esto, yo lo sé, pim, bueno, pero quiero explicarte cuáles fueron los motivos por los cuales pasó lo que pasó, por los cuales tú crees que yo no, o tú piensas que yo no hice lo que debería haber hecho. Si uno lo habla de la manera correcta y calmada, el músico lo primero que te va a dar es por lo menos el beneficio de la duda. Y si tu argumento es lo suficientemente válido y lo suficientemente sólido, el músico también lo va a entender. ¿Ok? Y esa pelea se va a convertir ya en una conversación y si todo va bien, después de esa conversación vas a tener una relación mucho más cercana con ese músico y el músico te va a decir, ok, si nos vuelve a pasar otra vez, ¿qué necesitas que haga yo? ¿O qué podemos hacer tú y yo, ¿no? En conjunto para solucionar este problema. Yo he hecho eso muchas veces, he hablado con los músicos, he tratado de explicarles cuál fue el problema y por qué no hubo la solución, si es que pasó alguna vez, y el músico ya se empieza a poner de tu lado. Y así como uno se pone desde el punto de vista del técnico en los pies del músico, a veces uno logra que el músico haga exactamente lo inverso, que se ponga en tus pies, ¿no? O en tu posición. Y cuando eso pasa, el trabajo es mucho más fluido, ¿no? A mí me ha pasado, no muchas veces por suerte, pero alguna vez haber tenido una discusión fuerte durante un show o después de un show con algún músico. No viene al caso mencionar nombres, por supuesto, ¿no? Pero después de una conversación muy seria y muy franca, ¿no? Te puedo decir que llevo más de 10 años trabajando con ese artista, ¿no?
probablemente el día que ocurrió este incidente, el artista podría haber decidido nunca más querer verme la cara. Pero por suerte, yo actué de manera inteligente, le expliqué las cosas, le hice entender que yo estaba de su lado y que mi intención era hacer todo lo posible para que él estuviera satisfecho, pero que a veces pasan cosas que escapan al control de uno o que no se pueden solucionar tan instantáneamente. Y finalmente el artista lo entendió y hasta el día de hoy seguimos teniendo una muy buena relación y seguimos trabajando juntos, ¿no? Y nunca más hemos vuelto a tener una discusión de esas, a pesar de que probablemente alguna vez ha vuelto a pasar algún problema, ¿no? Pero ya la actitud de ambos es totalmente distinta. Sí, Eso es lo que yo te podría recomendar. sí, porque eso es algo súper importante, ¿no? O sea, porque puedes hacer un muy buen trabajo, pero si el artista para el que trabajas no te soporta como persona, no te va a contratar, ¿no? Sí, por O supuesto. sea, Por supuesto. tiene que ser, o sea, no nada más se trata de tus habilidades técnicas, sino también habilidades personales, ¿no? Totalmente. Sociales, ¿no? Totalmente. O sea, y eso va en todos los ámbitos, ¿no? El sonido en vivo, en el estudio, todo, o sea, igual pues, en estudio necesitas tener esa relación con el cliente precisamente Uh-huh. para que la próxima vez que quiera grabar algo ni se le ocurra ir a otro lado, ¿no? O sea, quiera regresar a trabajar contigo. O sea, y Claro, ese tipo de relaciones es lo que siempre que por hay que supuesto. cuidar. Hay Hay otra otra pregunta, sí. pregunta de Rafael, ¿verdad? Sí. Dice, actualmente los shows en vivo van relacionados el audio con la iluminación. Mis preguntas son, ¿solo te mantienes en el área del audio como tal o también participas o has participado en iluminación o iluminación es independiente del ingeniero de audio? Voy a contestarlo por partes, si te parece bien, Chore. Sí, sí, claro. Eh, Adelante. a ver, yo sé tanto de iluminación como de física cuántica, ¿ok? Eh, para responder tu pregunta, son dos labores totalmente diferentes. Hoy en día, eh, el staff técnico de un artista de nivel alto, digamos, de nivel internacional, ya no solamente incluye el ingeniero del front of house y el ingeniero de monitores, ¿no? Hoy se incluyen en audio específicamente un tercer ingeniero que es el ingeniero de sistema, que es la persona que hace la calibración del sistema de PA, ¿ok? Que es un trabajo muy técnico y muy importante. ¿Por qué es importante el ingeniero de sistema? Porque, por ejemplo, para poner un ejemplo rápido, no sé, tienes un show grande en un estadio. El soundcheck lo haces al mediodía cuando hay un sol radiante y el estadio está absolutamente vacío. ¿Ok? Y tu show comienza a las 10 de la noche de ese mismo día. Nosotros aquí en Lima, por ejemplo, estamos frente al mar, ¿no? Y las condiciones atmosféricas cambian drásticamente entre el día y la noche. La humedad cambia, el viento cambia, la temperatura, por cierto, cambia. Y todos esos factores, me imagino que ustedes ya saben que afectan la forma en la que el sonido viaja. Entonces, cuando yo llego a la hora del show y al estadio, o ya estoy parado en la consola a punto de comenzar el show, tienes, no sé, digamos, con suerte, supongamos que es un show grande y tienes 20.000 personas en el estadio, ¿ok? Eh, hay mucho más viento que al mediodía, por supuesto, ya es de noche y la temperatura bajó de 30 grados a 18 grados, ¿ok? Y eso significa que el sistema y que el sonido va a viajar de forma diferente en ese ambiente. Ese ambiente ya no es el mismo que el ambiente acústico del soundcheck. El lugar es el mismo, pero las condiciones atmosféricas son totalmente distintas. Entonces, ¿qué pasa? El ingeniero de sistema tiene que hacer ciertas correcciones en el sistema, en la ecualización, ¿no? Cuestiones técnicas que hay que hacer definitivamente para que el sistema funcione igual de bien bajo estas nuevas condiciones. Muchas veces eso se hace sin que el público se dé cuenta. Seguramente han estado esperando algún show en un estadio, ¿no?
y en determinado momento empiezan a escuchar música por el sistema de PA. Es más, muchas veces esa música podría no tener nada que ver con el show que estás yendo a ver. Pongo un ejemplo. Estás yendo a ver un show de Metallica y por ahí te ponen, no sé, una canción super pop, ¿no? O algo de jazz, ¿no? Y la gente empieza inmediatamente a pifiar porque obviamente todos los que están ahí son fans del metal y han ido a ver a Metallica y no quieren estar escuchando, no sé, un tema super pop, ¿no? Eso no es para que la gente no se aburra o para distraer a la gente, sino es porque el ingeniero del sistema lo más probable es que esté haciendo las correcciones al sistema y esté poniendo esa canción porque esa es la misma canción que usó al mediodía y quiere comparar con sus herramientas de medición y su software, quiere comparar el rendimiento antes y después y hacer las correcciones suficientes. ¿Ok? Cierro el paréntesis. Ahora también hay un ingeniero de iluminación, un luminotécnico. Muchas veces hay un ingeniero o una persona encargada de los audiovisuales, ahora que se utilizan pantallas LED. Hay personas que se encargan de los pirotécnicos, ¿no? De estos papelitos que salen, de estas máquinas que botan papelitos o que botan el humo o que, no sé, fuego, como se utiliza ahora en muchos shows. Cada uno tiene un trabajo que hacer y se encarga de determinada parte del show. Pero todos trabajamos en conjunto para sacar el show adelante. ¿Ok? Yo no hago, o sea, nunca he hecho directamente luces, pero en alguna ocasión he conversado muchísimo con el luminotécnico que tengo al lado, ¿no? Por supuesto, yo no me entrometo en su trabajo porque él es el profesional a cargo de las luces y espero que él no se entrometa en el mío porque yo soy el profesional encargado del sonido, pero ambos nos complementamos, ¿no? A veces él me pregunta cosas técnicas, a veces yo le pregunto cosas técnicas a él, ¿no? Porque él necesita saber ciertas cosas que yo voy a hacer. Por ejemplo, Jorge, aquí en el setlist, ¿en qué canción cuál es el tema en el que vamos a comenzar con el cantante en la parte de adelante de la pasarela solamente tocando su acústica, tocando la balada? Ah, ok. Yo le digo, sí, es la canción número 4. Ah, ok, ok. ¿Y hasta dónde tú le estás indicando al músico que venga para adelante en la pasarela? Hasta lo más que pueda, ¿no? ¿Por qué? Ah, porque quiero saber, porque yo necesito direccionar mis cañones y direccionar una luz ahí, tal vez poner una máquina de humo, etcétera, etcétera. Normalmente eso, por supuesto, no se conversa el mismo día del show, sino en las reuniones de preproducción, ¿no? Hay, eh, en las reuniones de preproducción de una gira o de un show grande, eh, estamos todos los encargados de la parte técnica y la parte del management. Por suerte, hoy en día hay softwares que te permiten hacer simulaciones, así como nosotros tenemos software como el Smart y todo, y que nos permite saber, o más o menos, tener una idea de cómo va a funcionar el sistema cuando esté instalado, ¿no? Estando tú en pijamas en tu casa. Los luminotécnicos tienen herramientas parecidas, en donde cargan un archivo CAD del escenario, cargan sus luces y te pueden mostrar cómo se va a ver la iluminación del show. Y lo vamos discutiendo entre todos, ¿no? A veces ellos te preguntan y te dicen, a veces muchas de esas reuniones técnicas no se hacen con el artista, porque el artista tiene que ir a hacer sus conferencias de prensa y hacer sus notas y sus fotos y eso. Entonces lo conversamos entre nosotros, ¿no? ¿Cuál es la onda que queremos transmitir con la canción 1, con la canción 2, con la canción 3? ¿No? Y se van tomando decisiones técnicas en conjunto para que al final la impresión de un espectador sea por todos lados la mejor posible. Que el sonido te impacte, que la combinación del sonido con las luces y con las imágenes que están en las pantallas te impacten y con los pirotécnicos y con todo lo demás, ¿no? Es una cosa integral. Eh, si has participado en ambos a la vez, bueno, me contesté que no. ¿Cuáles son tus pasos a seguir o qué es lo que debemos de hacer para sincronizarnos con audiovisuales? ¿Se utilizan compuertas o algo para disparar las señales de iluminación o todo se tiene que hacer en tiempo real como en audio? A ver, de nuevo, mi experiencia es una pregunta bien interesante.
de nuevo, yo no soy luminotécnico, tal vez en alguna oportunidad, por una emergencia así de esas extrañas, el luminotécnico me ha pedido que apriete 2 botones para cambiar de un programa a otro y nada más, porque mi capacidad no da para más. Pero si quieres sincronizar hoy en día, lo que se utiliza normalmente es MIDI, hasta donde yo conozco. Me imagino que todos saben lo que es el protocolo MIDI y dentro del protocolo MIDI hay dos lenguajes, llamémoslo así, ¿ok? Uno que se llama MSC y uno que se llama MMC. MMC es MIDI Machine Control y MSC es MIDI Show Control. Son dos protocolos dentro de todo el tema de MIDI, ¿ok? Que como su nombre dice, permiten controlar máquinas y programar shows enteros. Cuando uno ve un show, no sé, voy a mencionar a algunos artistas cuyos shows son impresionantemente tecnológicos hoy en día. YouTube, en sus últimas giras, desde la gira de este escenario del Spider, o más adelante, ahora que están haciendo Joshua Tree, o no sé, Madonna, o Metallica, o Pink Roger Floyd, Waters. Roger Waters, o sea, todos esos shows en los que uno dice, wow, ¿cómo es posible que todo sea tan perfecto? Muchas veces esa sincronía está dada por MIDI. Así como uno tiene un click track que va al baterista para que el baterista escuche su metrónomo y las canciones estén al tempo correcto, ¿no? Esa misma señal desde un software maestro que puede ser Pro Tool, ¿no? Puede llegar a la consola de luces, de tal manera que el tempo esté sincronizado entre todas las máquinas. Eso es algo que se ha perdido mucho, creo yo, el MIDI. Como que cada vez, bueno, yo he notado en mis alumnos y eso que cada vez se utiliza menos el MIDI, o sea, menos que sea un controlador para Sí, sí, claro. tus VSTs y ya, o sea, Yo he que visto, son plug yo he and play visto, y ya, sí, sí. hasta, como Yo he que hasta visto, ahí llega, ¿no? sí, yo he visto cosas muy, muy interesantes, ¿no? De luminotécnicos o de técnicos de video walls. Estoy tratando de acordar qué artista fue, pero bueno, fue un artista de estos internacionales que vino a Lima. Yo tuve oportunidad de estar en la torre, me invitaron a estar en la torre de control del front of house. Ujú. Y cuando volteé a ver al técnico de iluminación, era un chico que se encargaba de la iluminación y de los visuales al mismo tiempo. ¿Ok? Cuando por casualidad, por curiosidad, me acerqué a ver su gear, él tenía 2 teclados. Tenía como 3 pantallas de computadora y 2 teclados, 2 controladores MIDI. Ujú. Decía, ¿y qué hace un luminotécnico con 2 controladores MIDI? O tal vez va a tocar algunas partes de teclado, o va a lanzar algunas secuencias o algo, ¿no? Los tenía como Cuando triggers. cuando empezó a hacer el soundcheck, exactamente, él tenía teclas, ¿no? En el teclado, en las que cada tecla controlaba determinadas cosas de las luces y de los videos. Él tenía su software de video enganchado al controlador y el otro controlador estaba enganchado a su control de luces. Ujú. Para que lo entiendan, si él apretaba un do, las máquinas robóticas giraban en determinado sentido. Si él apretaba el re, giraban en el sentido contrario y cambiaban de azul a rojo. Y si él apretaba fa, se apagaban todas las luces robóticas y se prendían los estrobos. Sí, es que Y lo mismo hacía con sus teclas, ¿no? el MIDI, digo, es algo que o sea, a mí siempre fue súper útil. O sea, por ejemplo, el rack que se ve aquí atrás, Mm, todo es controlado por MIDI, ¿no? Y, o sea, desde la pedalera puedes aventar mensajes de control o de los que son claro. control change y program change. Entonces Sí, sí. puedes programar lo que quieras, o te puedes meter al procesador. Por ejemplo, ahí tiene un TC Electronics que es para reverbs, delays, Sí, sí. trémolos, ese tipo de Puedes, cosas. O sea, puedes puedes poner cambiar todo el en tiempo. programa completo o te puedes meter dentro de ese programa y prender y apagar ciertos efectos. O sea, nada más Absolutamente. programándolo, ¿no? O puedes programar, por Absolutamente. ejemplo, tu sesión de Pro Tools para que si traes las secuencias, por ejemplo, del show en Pro Tools, me cambie automáticamente los presets de la pedalera en ciertas partes, ¿Sí? ¿no? O sea, va la guitarra Y eso lo limpia y hace. solito se cambia, va la distorsión, entra la distorsión y no tienes que estar Y apretando. eso lo pueden comprobar. Sí, sí, es cierto. Y eso lo pueden comprobar viendo
shows en vivo o viendo DVDs, ¿no? Por ejemplo, un caso que es el que se me viene a la mente ahora, Metallica. Jamás vas a ver ¿No? una pedalera en un show de Jamás, Metallica. lo único que se ve en Un un wah. show de Metallica es el wah de Sí. Kirk Hammett y nada más. Sí. Y es el único pedal que uno ve al frente de Kirk Hammett. Pero cuando uno escucha el show hay 20.000 cambios de efectos, de distorsiones diferentes, pasa de cleans a distorsiones, overdrives, etcétera, etcétera, y uno nunca ve que Kirk Hammett vaya y pise algo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un DVD, bueno, yo la primera vez que lo vi fue en VHS, que se llama A Year and a Half in the Life of Metallica, Uf, que es el video del tour buenísimo. del Black Album, Sí. ¿ok? Ahí hay una parte en la que están en el escenario y el camarógrafo baja del escenario y se mete como que al submundo en donde están los técnicos de guitarra. Y uno de los técnicos de guitarra tiene un Pro Tools en donde está corriendo una secuencia MIDI que controla todos los pedales de Kirk Hammett y otro técnico al lado con otra computadora corriendo la misma secuencia MIDI sincronizada, controlando todos los cambios de efectos de James Hetfield, ¿no? De tal manera que todos los cambios de efectos de las guitarras se controlan automáticamente mediante este software, mediante esta secuencia que corre en Pro Tools, ¿no? Y no hay necesidad de que ninguno pise ningún pedal. Así es como se controlan los shows ahora, ¿no? Si es que la tecnología te lo permite. Para darles un ejemplo, por ejemplo, ahí en la escuela tenemos una M32 de Midas y, por ejemplo, a eso le podrías conectar el Pro Tools y mandar mensajes de control desde Pro Tools a la mezcladora para que o sea, si aventaras, por ejemplo, nada más un multitrack de Pro Tools, podrías hacer que en cierta parte se suba el volumen de la guitarra, o te cambie la escena, o te prenda el ecualizador, te apague el compresor, ese tipo de O control. que cambie el paneo, o que se Hay active un send, no sé si has cualquier cosa. visto, tú, Chino, hay un video, bueno, yo una vez vi un video del ingeniero de monitores de Rush. Estaba no me acuerdo en qué plataforma estaba ese, pero igual, o sea, él tiene o sea, escenas por canción no, es que en esta sección, bueno, cuando estaba vivo Neil Peart, en esta sección a Neil no le gusta oír la guitarra, pero o sea, dentro de la misma canción, ¿no? Entonces ya todos esos Claro. cambios de el bajista que necesita más voz aquí, todo, o sea, eran 50 cambios por canción, o sea, de Sí. todo y todo programado, ¿no? O sea, tenía bueno, él lo tenía con un foot switch, Sí, claro. como un pedal sustain de teclado, o sea, ese tipo Sí, de sí. switch, y con ese era ir cambiando de escenas y otras estaban programadas. O sea, sí Sí, se sí. puede controlar muchísimo de un show con Absolutamente. todo este tipo Pero de eso, tecnología, ¿no? pero eso requiere, o sea, ese nivel de control requiere muchísimo ensayo, Sí, ¿no? O sea, bandas como Rush, bandas como Metallica, bandas como YouTube, sí, son meses de aunque no lo crean, se planeación. encierran meses en un hangar, arman el escenario tal cual se va a ver en el show, montan el equipo de audio tal cual lo van a usar en los estadios y recrean una y otra y otra y otra vez el mismo show. Y empiezan a pulir detalles casi al segundo, ¿no? En qué momento tiene que prenderse tal luz, en qué momento tiene que cambiar de color, en qué momento tiene que aparecer determinada imagen en la pantalla, en qué momento tiene que cambiar el efecto de la guitarra o de la voz, o el delay, o etcétera, etcétera. Sí, para el ¿No? momento del primer show ya todos están súper cómodos con el escenario, con todo lo que hay, con cómo se escucha, con todo, ¿no? Exacto. Todo el mundo sabe qué es lo que va a pasar y en dónde va a pasar, ¿no? Y a pesar de eso, de tener tanta programación, se cometen en algunos casos errores y la adrenalina hace que algunos olviden ciertas cosas, como el accidente este que pasó de James Hetfield con La pirotecnia, ¿no? la pirotecnia, ¿no? O sea, eso, no, o sea, eso es muy raro que haya pasado porque ese show debe haber estado ensayado cientos de veces. Simplemente que en ese momento a James Hetfield se le olvidó en qué momento se prendía la pirotecnia y cometió un error de distracción que le costó, que casi le cuesta la vida, ¿no? Eso fue en la gira con Guns, ¿no? Que después se hizo Sí. después hubo todo un problema, creo que fue en Canadá eso, creo.
Sí, en Quebec o probablemente en no, Montreal, o una sea, cosa así, y porque después de eso, que pasó eso, Guns canceló el show, se hizo todo un relajo, voltearon patrullas y todo el sí, asunto sí, sí, afuera sí, del sí. show, sí me acuerdo, Y en los bueno, noventas. digamos, no es por hablar mal, pero a veces tal vez ese error sea debido a, no sé, es conocido que James Hetfield hasta el día de hoy está en tratamiento de Sí, rehabilitación por sí. alcoholismo y esas cosas. Sí, Entonces, igual si se te le subiste con fue un la par de, marca, ¿no? Donde tenía que claro, estar, si te subes con un par de tragos encima se y te te olvida. distraes y no ves tu marca y das un paso más, ¡pum! Adiós, ¿no? Ahí estuvo. Creo que tenemos Ajá. otra pregunta por ahí. Gabriela, a ver. Espero haber respondido tu pregunta, Rafael. Gabriela dice, ¿qué consideras que es más beneficioso? ¿Ser un gran especialista en un solo tema o es importante que tratemos de dominar las más posibles ramas de la industria? Roger Waters, con su energía y espectáculo, me hizo llorar, creo que a todos los que hemos ido a ver un show de Roger Waters o de David Gilmour o de Pink Floyd, Sí. tenemos la misma sensación. Sobre tu pregunta, a ver, yo creo que mi respuesta para ustedes no va a ser tan extraña porque finalmente todos vivimos en Latinoamérica. Tal vez ustedes están un poco más cerca a Disneyland que nosotros, pero creo que los latinos en general tenemos todos, a- tenemos contextos muy parecidos. Voy a contestar esta pregunta contando parte de una experiencia también. Si me lo preguntas a mí, yo creo que el día a día a nosotros nos hace ser multitask. ¿Ok? Nosotros aprendemos de todo y terminas aprendiendo de todo. De audio, como alguna vez me pidieron hacer un artículo para una revista y yo terminé contando que el ingeniero de audio tiene que tener múltiples habilidades, porque no solamente eres ingeniero de audio, muchas veces eres chofer, eres psicólogo, eres terapista matrimonial, eres enfermero a veces, eh, y muchas otras cosas que no tienen nada que ver Niñera. con niñera, exactamente, niñera, ¿verdad? Eh, que no tiene nada que ver. Pero en el trabajo técnico mismo, uno también tiene que tener, o sea, es importante tener la capacidad de hacer algo para lo que no necesariamente hayas estado preparado. Por ejemplo, hay muchas historias, muchísimas historias, de técnicos de escenario que en determinado momento tuvieron que asumir la responsabilidad de tocar ciertas partes porque el músico se accidentó o se enfermó o no llegó a la gira, ¿no? Y muchas veces los técnicos tocan mejor y Sí. conocen mejor las partes de las canciones que los propios músicos, ¿no? Hay otro documental muy interesante sobre este concierto de los Rolling Stones en Copacabana, este concierto en vivo que hicieron hace unos años los Rolling Stones en la playa de Copacabana en Brasil, que es considerado el concierto más grande de todos los tiempos al aire libre. Creo que hubieron 10 millones de personas en la playa para ver ese show. Eh, National Geographic hizo un documental de varias partes sobre ese concierto, traten de buscarlo en internet porque es súper interesante. Eh, y en una de esas partes sale el ingeniero de los Rolling Stones diciendo que todos los soundchecks los hace con los técnicos, que los Rolling Stones nunca van a los soundchecks. Ellos están en su camerino haciendo, meditando o no sé. Keith Richards debe estar cambiándose la sangre en su Embalsamado. camerino, Sí. embalsamado, sí, no sé. El tío Charlie debe estar tomando té con galletas y no sé, y Mick Jagger debe estar corriendo por los pasillos para calentar. Eh, sí, si me preguntas a mí, hay que dominar todas las ramas, ¿no? Porque eso va a permitir que cuando haga falta alguien o se busque a alguien para hacer determinada cosa y te pregunten a ti, dices, oye, ¿tú puedes hacer monitores? Sí. ¿Y puedes hacer el front of house? Sí. ¿Y podrías ayudar al stage manager? Sí. ¿Ok? Y eso en nuestra realidad, latinoamericana, es, te da muchas ventajas sobre el resto, ¿no? Eh, es súper importante, ¿no? Yo creo que ustedes también van a pasar, eso lo van a terminar haciendo casi
inconscientemente, ¿no? Pero es bueno, si me lo preguntas a mí, mi respuesta sería así. Traten de ser curiosos y si tienen tiempo libre, acercarse al ingeniero de monitores y preguntarle, oye, ¿y cómo haces esto? ¿No? Que a mí, yo siempre me he preguntado, ¿cómo haces esto? Y que te lo explique. Y tú dices, ok, perfecto, ¿no? Yo me paso mucho tiempo en los soundchecks, sobre todo, es donde aprovecho mucho de aprender de otros profesionales, de otros especialistas, ¿no? A mí me encanta aprender cosas. Lo último que aprendí haciendo unos shows fue cómo se afina un piano de cola, de Steinberg. Porque vino la persona a afinar el piano y yo me quedé parado mirándolo 15 minutos para no interrumpirlo. Y cuando vi que tuvo una pausa, le digo, hola, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Vi que hiciste esto. ¿Por qué? Y cuando le preguntas eso, se le abren los ojos y dice, por fin alguien se interesa por mi trabajo y nos pusimos a conversar. Y hoy en día soy un muy buen amigo de este afinador de piano. De hecho, siempre lo llamo cuando tengo un show y me piden algún dato de quién puede ir a afinarlo. Y esas cosas, ¿no? Por supuesto, yo no voy a afinar un piano nunca, pero el entender su trabajo me ayuda a mí me puede ayudar a mí a tomar alguna decisión técnica en algún momento con un piano, ¿no? Sí, Eh, también esa curiosidad siempre tiene que estar, ¿no? Creo que es parte viene con la sí. profesión, creo, el tener la El día, curiosidad, ¿no? Ahorita que hablábamos de luces, recuerdo sí. la primera vez que vi, no sé si te acuerdas del programa de Martin, el Light Jockey, que Uh-huh. viejísimo, en los 90s veía yo de eso, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo empecé o sea, antes de que me interesara algo de luces y aprender del DMX y Claro, los 512 canales del DMX y todo ese tipo de cosas, o sea, a mí, por ejemplo, sí acababa yo así en el bar junto al de luces viendo cómo funcionaba el software y todo, y acabas aprendiendo a hacerlo, ¿no? O mínimo entendiendo el concepto, ¿no? exactamente. O Que, cómo uno termina aprendiendo la diferencia entre un Lico y un Par 64, exacto. o lo que es un gobo, Sí, o lo que es un washer, exacto. ¿no? Conversando con los colegas, y así como el luminotécnico te pregunta cosas de ti, tú le preguntas cosas a él y nada, y todos aprendemos de todos, ¿no? Cosa que me parece súper importante. Sí, déjate hago otra pregunta que tengo aquí en internet, porque aparte ya nos colgamos. Espero que no tendremos ¿No? quitando mucho tiempo. Yo, mi próxima, tengo que dictar una clase a las 4 de la tarde, así que hasta 5 para las 4 estoy. Ahorita ¿estamos a la misma hora o qué hora es Aquí son 2:23. Ah, sí, estamos igual. Ujú. Mira, tengo otra pregunta aquí. Esta es de una alumna, Mariana, que no está aquí, pero me mandó su pregunta. Que en base a tu Saludos a Mariana. experiencia, que, bueno, hay dos partes. ¿Qué microfonía consideras que es ideal para un set de percusión y de metales no sé, para shows en vivo? Y Ok. igual, ¿cuáles son los que consideras que son los más versátiles? Hablando de microfonía. A ver, eh, yo no trabajo para ninguna marca, no represento a ninguna marca, así que voy a mencionar gustos personales y lo remarco para que no se entienda de que uno está haciendo publicidad a uno o al otro. Eh, para metales en vivo, voy a empezar por ahí. Para metales en vivo, mi primera elección es usar dinámicos. Primero porque en vivo el problema del feedback es uno de los principales enemigos y por supuesto usar micrófono de condensador en vivo es una elección muy delicada y que hay que pensar mucho antes de tomarlo. Las situaciones en vivo son totalmente diferentes a las situaciones en estudio. Y si es en vivo, mi primera elección siempre sería un dinámico. Si me pides algunos ejemplos, SM57, que siempre ayuda. Puedes usar un MD421 de Sennheiser o un MD441 de Sennheiser o
no sé, cualquiera de cualquier otra marca para no extenderme mucho, no, o sea, no hay, no, es muy difícil decir, este micro y este modelo, ¿no? Por supuesto, uno con el tiempo como que vas teniendo tus preferencias y recurre siempre a los viejos conocidos, ¿no? Pero todas las marcas hoy en día tienen micrófonos dentro de sus gamas medias y altas, micrófonos cuyo rendimiento es bastante similar entre ellos, ¿no? No sé, uno siempre recurre a las marcas que todos conocemos. Micrófonos de Shure, el micrófonos de Sennheiser, 57 nunca va a micrófonos de faltar, ¿no? AKG. El 57 y el 58 nunca van a faltar, así como un 421 probablemente nunca te falte, o un 441 o un D112, ¿no? Hay micrófonos que ya se han vuelto como un estándar y ya es cuestión de gustos ¿Tú sobre qué elegir prefieres? entre Ahorita uno que y el dijiste otro. 112, ¿prefieres 112 o un BT52? Si te tengo que ser sincero, yo normalmente decido según el sonido de la batería y el toque del baterista. Mm, En algunos casos he usado una combinación de Beta 91 adentro y D112 afuera, ujú. y para otros bateristas he preferido usar un Beta 52. Pero básicamente yo trato de evaluar siempre cómo suena el instrumento y cómo suena el músico que va a tocar ese instrumento, ¿no? Porque yo puedo, o sea, algo que yo he podido comprobar con el tiempo es, si yo tengo el mismo drum set, exactamente el mismo, siento a Neil Peart, o bueno, Neil Peart ya no está, pero Sí. supongamos que esté vivo. Si sentaba a Neil Peart ahí a tocar una partitura que yo le daba, y a la siguiente hora siento a Vini Colaiuta a tocar exactamente la misma partitura, Suena completamente diferente. la misma batería va a sonar totalmente Sí. diferente. ¿Okay? Y eso digamos que reafirma mi criterio, ¿no? Y yo he aprendido eso, y primero hay que escuchar al artista, hay que escuchar cómo suena el instrumento y cómo toca él, cuál es su dinámica de tocar, y después comparar eso contra qué sonoridad quiero conseguir, Por eso es la ¿no? importancia que siempre les comento de saber cómo suena tu equipo, o sea, el equipo que utilizas, ¿no? O sea, saber la respuesta de frecuencia del 57, del 58, del Absolutamente. BT52, del 421, del Sí, que sea, para sí, saber cuando escuches algo, por decir, ok, si le pongo este micrófono puede ayudarme en cierto rango, ¿no? Para este instrumento en sí. específico en este momento, ¿no? Que el Igual, siguiente show, el mismo micrófono en una guitarra, puede que no te sirva, ¿no? Pero el sí. chiste es saber qué hacer con estas herramientas, no saberlos como Hay eso, ¿no? una, exactamente, hay una frase que alguna vez escuché y que me gustó tanto que yo ya la tomo, o sea, la uso cada vez que puedo, y estoy más convencido de que es absolutamente cierto, sobre todo en el mundo del audio, que es que no es la flecha sino el indio. Yo lo O digo, sea, pero al si a mí, revés, es el indio, no la flecha. así, Sí, este, bueno, pero al final es lo mismo, ¿no? sí, sí, lo Queremos mismito. decir lo Ajá. mismo. Si a mí me dan, o digamos, si yo le doy a alguien un set de Neumanns de U87 o de Telefunkens o micrófonos carísimos, y esa persona no sabe absolutamente nada de audio, no puede hacer nada. Para él son pisapapeles grandes, ¿ok? Pero si yo le doy a alguien con muy buen criterio y con mucho conocimiento técnico 4 micrófonos, de los que ustedes quieran, esa persona podría conseguir resultados espectaculares Sí, con esos 4 micrófonos. Entonces, más allá de qué micro, porque nosotros siempre tenemos la limitación de que la gran mayoría de las veces tenemos que adaptarnos a lo que hay, o elegir dentro del abanico que nos dan, en el rider, o que tiene el teatro, o que tiene la compañía de red, ¿no? Dice, yo quiero un D112 para el bombo. Uy, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos sí, D112, esa pero es precisamente otra realidad, ¿no? Te puedes mandar un rider y te pueden mandar completamente todo lo diferente, ¿no? un rider hay que tenerlo claro.
un rider no es nuestra carta Santa Claus. O sea, en un rider uno no debe pedir cosas que tú dices, voy a pedir este micro porque ese micro nunca lo he probado. O siempre he querido usar este micro. No, hay que ser realista, ¿no? Lo que normalmente uno hace es, me imagino que les pasa a ustedes, es conocer las empresas de renta de su ciudad o de su país, ¿no? Y cuando uno ya empieza a trabajar en esas empresas, más o menos sabe qué es lo que tienen. Y si determinada empresa compró o tiene más microfonía de la marca A o de la marca B, y si esta otra empresa tiene más de la marca C, o si usa el PA System de la marca D o de la marca X. Entonces, cuando uno tiene que armar un rider, pregunta, ¿quién va a ser la empresa de renta? Fulana de tal. Ok, yo sé que ellos tienen el front of house o el sistema de PA es de tal marca y yo sé que ellos siempre compran microfonía de esta otra marca. Entonces, ¿para qué voy a pedir cosas que están fuera de su stock? Me centro en eso y con esa información, a veces uno ya los conoce, llamas por teléfono y dices, oye, por casualidad, mira, yo tengo un show con ustedes en 3 semanas, ¿tienes 4 micrófonos de este modelo? Dice, no, tenemos solamente 2. Tengo 2 de estos y 2 de estos otros. Ok, perfecto. Entonces yo voy adaptando mi rider, ¿no? a lo que ellos tienen. O lo otro es pedirles el rider, ¿no? Yo cuando voy a un teatro o cuando me toca hacer un show en un teatro, normalmente lo que hago es con anticipación ponerme en contacto con el jefe de audio o con el encargado del front of house y pedirle por favor si es que me puede mandar el rider técnico del teatro. Saber cuál es el stock de micrófonos con los que ellos cuentan para yo pedir, o sea, lo que ellos y usar lo que ellos tienen, ¿no? Creo que esa es la mejor estrategia, ¿no? Ahorita que comentabas el dicho que hiciste, la versión americana de eso se la oía a Tom Lord-Alge y él le dice, it's the ear, not the gear. Totalmente. Para los gringos es así, it's the ear, not the gear. Pero significa exactamente lo mismo que nosotros, que lo que estamos diciendo nosotros, ¿no? Y al final creo que todos coincidimos en eso, ¿no? Lo que uno tiene que hacer es, muchas veces te va a tocar ser como MacGyver, o no, MacGyver, no sé si en México vieron esa serie, ¿ok? Tienes que tratar de hacer una Yo bomba sí, nuclear ellos no sé. Tienes que tratar de hacer una bomba nuclear con un chicle, 2 lapiceros y un palito de fósforo, ¿no? Y el tipo con un poco de conocimiento de química y de física y todo esto, conseguía hacer una bomba con esas cosas, ¿no? La mayoría de veces tenemos que solucionar problemas con muy pocas cosas o tenemos que hacer sonar algo con muy pocos micrófonos, ¿no? Pero ahí es donde se demuestra si uno está a la altura o no, ¿no? Y si uno Sí, dime. No, perdón, la interrupción. Te iba a decir que si les podías comentar un poco también de la importancia que hay de comunicación entre el front of house y el ingeniero del sistema. Ok, sí, es súper importante. El ingeniero del sistema tiene que adaptarse. A ver, para ponerles un ejemplo o un paralelo para que lo entiendan más fácil. El ingeniero del sistema es como cuando, si tú vas a un luthier y quieres que te haga algo custom, ¿no? Uno va a un luthier, si yo soy guitarrista, voy donde un fabricante de guitarras y le digo, hola, ¿qué tal? Mira, yo quiero que me hagas una guitarra así. Quiero que tenga esta forma, que sea de esta madera, que tenga este calibre, ¿no? Que tenga este hardware, quiero 2 pastillas aquí, una pastilla acá, un humbucker, quiero Fred Rose, bla, 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 ¿ok? Y él va a tomar toda esa información y va a hacer la guitarra que tú quieres. El ingeniero de sistemas más o menos actúa así, ¿no? Hay una parte muy científica que es la calibración, la fase y la respuesta de frecuencia y tal, y ellos tienen herramientas para eso, Smart, no sé, Map Online, Rita, lo que quieran usar. Pero al final depende también un poco del gusto del que va a mezclar, ¿no?
si a mí me gusta que sea un poquito más brillante el sistema, ¿no? O que tenga un poquito más cargado los graves o los subs, ¿no? Que ya son cosas de gusto personal, Y también depende ¿no? mucho del estilo, ¿no? De música Y de, que, con el que se va a por trabajar. supuesto, y depende del tipo de show que uno va a hacer. O sea, si yo estoy haciendo, no sé, Hip el hop. front of house para una banda de, sí, de hip hop o una banda como Rammstein, probablemente mi requerimiento de respuesta de frecuencia del sistema sea diferente a si voy a hacer un show con Andrea Bocelli, no Exacto. sé, por decir algo, con una orquesta sinfónica detrás, ¿no? O sea, cada género implica requerimientos a nivel técnico diferentes y esa es lo que uno le transmite al ingeniero de sistema. Una vez que el ingeniero de sistema tiene el sistema súper bien calibrado, lo que normalmente va a hacer el ingeniero de sala es escucharlo. Para eso, lo que hacemos todos es tener nuestros tracks, nuestros test tracks, ¿no? Que conocemos muy bien, que hemos escuchado cientos de veces, que sabemos exactamente qué carga de graves, qué carga de medios y qué carga de agudos tiene y qué balance tiene y cómo suena, ¿no? Normalmente lo ponemos. Antes uno siempre llevaba un CD, ahora el CD ya está pasando Sí. a la historia, entonces todo llevamos, no sé, en un flash drive, ¿no? En un pendrive llevas el WAV, nunca lleva en un MP3, ojo, siempre lleva en un WAV O Spotify. y, y lo y, o Spotify, si No, no hay o sea otra, que yo nunca prefiero. lleven tampoco Spotify, ¿no? Ah, no, no, sí, Pero sí, sí. sí, sí, no, no, no. Siempre lleven un WAV eh, y reproduzcanlo en el sistema. Y ustedes van a escuchar el sistema ahí y en ese momento uno le empieza a pedir las correcciones al ingeniero del sistema, ¿no? Oye, ¿puedes ponerle un poquito más en esta zona, ¿no? Tal vez nosotros no seamos tan precisos como los ingenieros del sistema, pero puedes decirle, no sé, en los subs podrías darle un par de dBs más. Él simplemente va a estar a tu lado con su laptop, va a hacer un par de clics y va a decir, pum, a ver, ahí. Entonces, ok, no, ¿sabes qué? Un dB más. Ok, puc, ahí. Entonces, ok, ya, ahora vámonos al medio, ¿no? Yo siento que este sistema, por la marca y por el modelo y por la disposición del arreglo, me parece como que muy filudo, entonces podemos bajarle un dB y medio en, no sé, 4K, por favor, ¿no? Listo, a ver, escúchalo ahí, ¿no? Y uno como que va haciendo el fine tuning del sistema, ¿no? Junto al ingeniero encargado de eso, hasta que tú ya escuchas eh, el balance que a ti te parece correcto, ¿no? Ahorita que mencionaste los test tracks, eh, ¿tienes alguno que utilices siempre, o sea que ya tengas Sí, tiempo utilizando? sí, particularmente yo siempre utilizo dos temas de Sting. Mm, Uso If I Ever Lose My Faith in You y utilizo Fields of Gold. ujú, Eh, la gran mayoría de veces llevo esos dos tracks. En algunos casos muy particulares cambio, o sea, siempre uso esos como el primero y a veces llevo otro dependiendo de cuál es el género del artista con el que voy a trabajar, ujú, ¿no? Yo aquí en Perú trabajo con artistas de diferente tipo, entonces si me toca un show de una banda que tiene más electrónica, pues aparte de escuchar los de Sting, llevo algún track que yo ya conozco que tenga la carga de subs que yo quiero más o menos para la banda con la que voy a ujú. trabajar, ¿no? Pero si me preguntas cuáles son los obligatorios míos, son esos dos Esos tracks dos. de Sting. Sí. Está bueno. A ver, creo que Gerardo tenía una pregunta también por ahí. No sé si la quieres hacer aquí y si todavía sigas por ahí. O la hago de el documento. Vamos a ver si está por ahí. Si está o no está. Ahí está, ahí está. Me parece que habías hecho una pregunta de la calidad de cables. ¿La quieres volver a formular?
En, Sí, dígame. también puedes utilizar, bueno, ok. Es igual de primordial cuidar la calidad del cable digital para su resultado final, ADAT, SPDIF, etcétera, como en el caso del análogo de cuidamos los cables. Sí, por supuesto que sí. Hoy en día creo que inclusive es hasta bastante más riesgoso el tema de los cables, ¿no? Hoy en día usamos no solamente SPDIF o ADAT, sino hoy en día ya se usan protocolos por Ethernet, Dante, o Ravenna, o eh, eh, sí, o ABB, cualquiera de estos protocolos nuevos, que en donde toda la información viaja por un solo cable de Ethernet, o un Cat6 en el mejor de los casos, ¿no? O un Cat5e. Eh, y por supuesto que hay que tener mucho cuidado, sí. La- sí, o sea, un show entero se te puede caer si un cable Ethernet se rompe o se corta o So, se daña en el camino. por eso es digo, es muy, muy práctico, ¿no? Que ya no tienes que tener 50 cables viajando del escenario a la mezcladora, Sí, pero igual es igual de riesgoso que todo vaya por un solo cable, ¿no? Digo, por eso el hecho de que este tipo de sistemas de red sean sistemas redundantes, ¿no? O sea, sí, necesitas así tener es. Tu tu backup. backup, porque si no, o sea, todo esto es para ustedes alumnos que están escuchando, o sea, es como enviar un cable de teléfono, o bueno, de red, de internet, ¿no? O sea, es un cable Cat5, Cat6, que imaginen que mandes uno de esos cables de tu mezcladora al escenario. Si alguien se cruza, lo pisan a la hora que estaban moviendo algo, ya lo cortaron, lo que fuera, ahí se acabó la comunicación del escenario con la mezcladora, ¿no? Entonces necesitas tener un otro cable que vaya por otro lado completamente, donde, pues, digo, lo ideal sería que no pasara gente, no hubiera nada de eso, o sea, todo estuviera lo más libre posible para que no tengas, o sea, para que en el caso de que te falle un cable, automáticamente se pase al otro. Sí, muchas veces lo que se hace con esos cableados de Ethernet, sobre todo que son tan delicados, en el caso de shows grandes, es enterrarlos, ¿no? En el piso, para no correr ese riesgo de que nadie los pueda pisar. De hecho, la mayoría del público, o sea, si digamos es una arena, o ustedes creo que en México usan palenques, ¿verdad? Creo que es la palabra. Ujú. Eh, Tal vez en un estadio de fútbol no se puede hacer eso porque uno dañaría el césped y no lo van a dejar, pero si es como estos lugares, como una plaza de toros o algo parecido, ¿no? Lo que muchas veces se hace es cavar una zanja entre el front of house y el escenario, ¿no? Por supuesto, esto con anticipación, meter los cables por ahí con unos tubos, ¿no? Poner los cables en unos tubos especiales y cubrir eso con la misma arena, ¿no? De tal manera que uno no se corre el riesgo de que nadie pise o se enrede o corte tu cable sin querer, ¿no? Eh, sí, totalmente. Después Gerardo dice si recomiendo algunas marcas de cables y conectores para digitales que sean mejores. Creo que no hay muchas opciones en realidad, ¿no? Todos conocemos las marcas de cables y conectores que son bastante buenas. No sé, Belden, Mogami, eh, Hosa. Conectores, básicamente las marcas que todos usamos son Neutric, ¿no? Eh, Neutric o Switchcraft. eh, no sé, creo que ahí están normalmente la gran mayoría de gente usa conectores de esas marcas, igual con los cables, ¿no? Inviertan, eso sí, y eso inclusive para ustedes que son músicos o si son músicos, un error muy común que uno ve en artistas, digamos, nuevos o con no tanto recorrido, es llevar instrumentos muy finos, muy caros, teclados, guitarras, baterías, ¿no? Con unos cables de porquería, con uno de los cables más baratos que se encuentran, ¿no?
recuerden que el sonido de su instrumento siempre va a ser igual al elemento de menor calidad que tengan en su cadena. Si ustedes tienen una Gibson Les Paul autografiada por Slash y usan un cable chino de $1, esa guitarra que puede valer $10,000 va a terminar sonando como una Squier de $500. Sí, y ahí como... Sin menospreciar a las Squier, no, solamente por mencionar uno. ahí entra me meto ahí con mi parte de guitarrista. Es lo mismo que poner, o sea, si pasas tu guitarra tienes, no sé, 5 pedales. Cada vez que pasas por un pedal, si el pedal no tiene buffer o no tiene, no sé, si no es true bypass, por ejemplo, el pedal, ese tipo de cosas van degradando la señal de la guitarra, ¿no? Entonces, para cuando salió del quinto pedal, ya suena completamente diferente tu guitarra a lo que tenía que sonar, ¿no? Entonces, en sistemas más profesionales se utilizan sistemas de switcheo también para los pedales. Entonces, Sí. tu guitarra se mantiene el mayor tiempo posible, lo más limpia posible la señal, y solo cuando utilizas un pedal, la switchera hace que entre a la cadena. Entonces, de esa Ujú. manera no pasas tu guitarra por 5 o 10 pedales, ¿no? Totalmente. Sí, acá hay una pregunta de Gabriela que dice, perdón, déjeme ver si terminé con los cables y conectores, creo que ya lo contesté. Gabriela dice, de todas las marcas y modelos de consolas analógicas y digitales con las que has trabajado, ¿cuáles son las de tu preferencia y por qué? Buena pregunta. Voy a contestar esa primera parte. De nuevo, es una respuesta totalmente personal, totalmente subjetiva, que no significa que, eh, que sean las mejores o las únicas que existen, sino voy a contestar desde mi experiencia. Si me preguntas a mí por marcas y modelos de consolas analógicas, uf, en analógicas a mí siempre me gustó la PM4000 de Yamaha. Me parece una consola preciosa. Otra consola que tuve oportunidad de usar fue una Crest V12, eh, que también sonaba muy bien, ¿no? La calidad de la ecualización, la limpieza de los previos. En consolas digitales he tenido la oportunidad de usar eh, muchas, y si me pides elegir, creo que me quedaría con varias, pero voy a mencionar algunas. A mí me gustan mucho las de Yamaha. Me gustan mucho desde la M7CL, desde la PM1 la PM5D, ¿no? Hoy en día eh, he tenido chance de trabajar varias veces ya con la CL5, ¿no? Eh, Estoy esperando la oportunidad de trabajar con una Rivage, con una PM10, que he tenido la oportunidad de verla al frente y de manejarla un rato para ver sus funciones, pero nunca me ha tocado usarla hasta ahora en un show. Espero poderlo hacer pronto, pero si me preguntas, CL5 de Yamaha, eh, la CL3 igual, la M7CL, que ya es una consola un poquito vieja, las Digico, me parece que funcionan bastante bien, ¿no? Toda la serie SD, yo he usado varias de esas. La de Avid, la S6L me gusta mucho, porque si uno está acostumbrado a usar Pro Tools, es como el sueño dorado, tener Pro Tools en vivo. Puedes cargar tus plugins, puedes llevar tus propios plugins y ponerlos y cargarlos en Pro Tools para usarlos en tiempo real en un show. Y creo que esas serían mis primeras selecciones, ¿no? Como usuario también creo que es muy importante el cómo te adaptes y cómo entiendas el software de la consola también, ¿no? Sí, O sea, a veces es una influye cosa mucho eso. tan, sí, a veces es una cosa tan tonta, entre comillas, como si te sientes cómodo o no con la posición y con la pantalla y con dónde están Ujú. los botones o qué botones hay que apretar, ¿no? O sea, una cuestión ergonómica de Sí. trabajo, que quienes trabajamos en vivo sabemos muy bien que necesitas tener acceso inmediato a ciertas cosas. Y hay algunos diseños de consolas que no son tan rápidos cuando quieres entrar al ecualizador O tan o intuitivos, entrar, ¿no? o tan intuitivos exactamente, ¿no? De mi experiencia, eh, mi respuesta sería esa. A mí me gustan esas básicamente. Las Yamaha, las Digico y la Avid S6L. Después dice,
ya que se dice que todo es energía, tú crees y aplicas lo energético, energía positiva, buena vibra, al comenzar a trabajar y conectarte con la consola, con todas tus herramientas, les hablas bonito. A ver, no creo que no llego al punto de, de hacer meditación como Rick Rubin, ¿no? De sentarte a ti con tu túnica blanca enfrente de la consola antes de comenzar a trabajar. De hecho, Rick Rubin lo hace, ¿no? Me imagino que todos saben quién es Rick Rubin. Busquen cualquier foto y van a ver a Rick Rubin en procesión de flor de loto vestido de blanco. Es súper súper cool eso. Nunca llego a eso, pero a ver, yo creo que la energía positiva y la buena vibra uno tiene que tenerlo no solamente para el trabajo, sino para la vida, ¿no? Si uno vive amargado, eso va a influir en todos los aspectos de tu vida. Y si eres negativo por naturaleza, eso va a influir en todos los aspectos de tu vida y eso se termina reflejando en tu trabajo, ¿no? Si me preguntas si le he hablado alguna vez bonito a una consola, la respuesta definitivamente sí, que sí. Sí. Sobre todo cuando ha habido momentos en que en algún determinado show alguna consola empezó a hacer cosas raras y como nadie te ve, tú te agachas y le dices, por favor, no me falles. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, no me falles, aguanta los 25 minutos que quedan de este show, por favor, te lo pido, ¿no? Y si por suerte la máquina te hizo caso y terminas el último tema del show y todo el mundo se para a aplaudir, no estaría de más darle un besito a esa consola y darle las gracias. Si me preguntas si lo he hecho, sí, ¿no? Pero más allá de la broma o de la anécdota, eh, creo que la buena vibra y la energía positiva hay que tenerla y hay que fomentarla en el ambiente de trabajo, ¿no? O sea, todos los que armamos un show tenemos que trabajar en grupo y con un objetivo en común y basta que haya alguien con mala leche y eso se esparce muy rápido y se contagia muy rápido, ¿no? Entonces, es una situación tan estresante sacar adelante un show que lo que uno menos necesita es que a eso sumarle mala onda, ¿no? Sin entrar sin pretender ser muy místico, sí, hay que tener siempre buena actitud para el trabajo en general. Y eso, hagan lo que hagan, si son músicos, si son ingenieros, si son compositores, productores, o lo que fuera, ¿no? ¿Cuál sería el mejor consejo que le darías a un estudiante para llevar a cabo una carrera sólida en el audio? Primero que nada, estudiar mucho. Segundo, eh, de nuevo, tiene que ver con el tema anterior, pero yo estoy convencido de eso. No puedes ser un buen profesional, un buen ingeniero de sonido, si no eres una buena persona. O sea, todo parte desde adentro. De nuevo, no puedo evitar tocar ese tema, pero sí, ¿no? Sí, todo parte desde ahí. Y eso se refleja y se proyecta a todo lo demás, ¿no? Hay que ser profesional, hay que ser responsable, hay que ser educado, ¿no? Hay que ser empático, ya lo hemos estado hablando, ¿no? Eh, una cosa que yo insisto y lo recalco en esta pregunta que me parece súper interesante porque ya va más allá de lo técnico, es que hay que cultivarse. O sea, lo venimos hablando y hemos usado ese término varias veces, que es transmitir sensaciones. La música, finalmente, es un instrumento que intenta transmitir sensaciones, ¿ok? Y eso que en palabras suena fácil, si uno lo analiza es súper complejo y es súper como que trascendental, suena como que metafísico, ¿no? O sea, cómo transmite una emoción. No hay nada más increíble, ¿no? Que, no sé, que estar en un show haciendo sonido para un artista y voltear a ver en determinado momento al público y, por ejemplo, ver que una persona se está conmoviendo tanto con una canción que se le están cayendo las lágrimas, que se le salen las lágrimas de los ojos, ¿no? Eso es un momento en el que cada vez que me ha pasado a mí
la suerte de poder conseguir eso, se me pone la piel de gallina. Y en algún momento, no tengo ningún reparo de decirlo, yo he terminado derramando una lágrima. O sea, la emoción es tanta de ver que una persona se conmueva tanto, ¿no? Con el artista y con tu trabajo, con ese artista, que tú sientes que has llegado como que a conseguir el objetivo primordial de todo, que es conmover a la gente, ¿no? Entonces, para tener esa habilidad de entender, hay que digamos, cultivar la sensibilidad en uno mismo, ¿no? Y mi experiencia me dice que, y solamente se los puedo dar como un consejo, no solamente se nutran de música, por supuesto, nosotros que nos dedicamos al sonido, lo primero que debemos hacer es escuchar muchísima música y de todos los géneros, nos guste o no nos guste, ¿no? Eh, yo tengo amigos que no se dedican al audio, que a veces cuando, no sé, cuando ven algún playlist que yo tengo o ven o suben a mi auto y estoy escuchando música, me empiezan a hacer bromas porque de un track al siguiente cambio totalmente de género, ¿no? Puedo estar escuchando, no sé, Metallica y el siguiente tema es un tema de Soda Stereo y el siguiente tema es una salsa del Gran Combo de Puerto Rico y el siguiente es un tema de jazz, y así, ¿no? Hay que cultivarse y hay que nutrir y desarrollar esa sensibilidad. Y eso no solamente se consigue con la música, ¿no? Eh, traten de ver buenas películas. No todo en la vida son los Transformers y los Avengers, de Star Wars. Yo soy súper fan de Star Wars, pero traten de ver películas de autor de vez en cuando, ¿no? Esas películas un poco densas, ¿no? Porque uno va aprendiendo cosas y va desarrollando sensibilidad. Lean buenos libros, de vez en cuando agarren una novela, agarren un cuento, agarren, no sé, ¿no? Eh, traten de descubrir autores que les gusten. Vayan a ver museos, vayan a ver exposiciones de arte, ¿no? O sea, todas las artes tratan de transmitir lo mismo, una pintura, una escultura, ¿no? Vayan a escuchar a una orquesta sinfónica si tienen la oportunidad, ¿no? A un buen teatro en su ciudad, ¿no? O sea, ese tipo de experiencias, cuando las vivan, si es que no lo han hecho, van a salir y van a sentir que algo ha cambiado en ustedes, ¿no? Y con el tiempo van a darse cuenta qué cosa fue eso. O sea, su sensibilidad va a empezar a, a desarrollarse y eso lo van a empezar a notar ustedes en el resultado de sus mezclas, por ejemplo, ¿no? Van a decir, oye, mira, esta mezcla la hice en el 2004, ¿no? Y ahora escucho mis mezclas del 2010 y me suenan totalmente diferentes, parece que lo hubiese mezclado otra persona, ¿no? Ese crecimiento no es solamente en lo técnico, es también en lo de adentro, ¿no? En la sensibilidad que uno desarrolla y que puede volcarlo con un fin técnico, artístico y estético, ¿no? Sí, es el crecimiento humano, ¿no? De cada Absolutamente. quien que hasta, o sea, obviamente todos pasamos mucho tiempo estudiando este arte, ¿no? O sea, sea música, sea algo de sonido, audio, mezcla, grabación, máster, lo que sea. Todo el tiempo pues, estamos tratando de nutrirnos de ese conocimiento, ¿no? Pero la parte humana, creo que, o sea, llega un punto en que ya lo técnico pasa a segundo plano, ¿no? O sea, la parte emocional, la parte humana Hoy, ya sí. más importante, ¿no? O sea, yo lo veo, por ejemplo, contigo, Chino, o sea, o sea, te conozco por AES, ¿no? Y de Mm, ahí, o sea, las veces que hemos estado juntos y todo, o sea, obviamente sí hay pláticas de equipo, de esto, del otro, algo técnico, pero no podemos evitarlo. sí, pero por lo general o sea, no es solo Hablamos eso, de la ¿no? vida. Sí, Sí, exacto. sí. Entonces, Y igual, y a ustedes les va a pasar. Yo coincido totalmente con Chore. Yo he tenido la suerte de conocerlo a través de AES. eh, y nos hemos visto en persona ¿cuántas veces? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿En la más o vida? menos, sí. Más o menos, ¿ok? Y cada vez que hablamos parece que nos conociéramos de toda la vida. Sí. Y cada vez somos mejores amigos habiéndonos visto solamente 4 veces en toda la vida. Y lo mismo con los demás colegas de AES, ¿no? De donde fueran, ¿no? Y eso es súper importante, ¿no? Porque yo también, tal vez de las personas,
siempre uno tiene personas que admira y tienes la suerte en algún momento de conocerlos, te das cuenta que más allá de ser excelentes profesionales, son buenas personas, ¿no? Y son personas nobles y son personas educadas y amables, muy cultas, ¿no? Con las que no solamente Mm, puedes hablar del último plugin o del disco de tal o cual, sino puedes hablar de museos, puedes hablar de comida, puedes hablar de, no sé, de cine, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me pasa mucho, alguien al que tú conoces o seguramente en México, espero que todos lo conozcan porque es un gran tipo, que es Magu Ramírez de Meyer Sound, mm, ¿no? A Magu lo conozco hace muchísimos años, hasta ahora seguimos estando en contacto y no es raro que yo reciba cualquier día un WhatsApp de Magu recomendándome una película que él acaba de ver y que le parece espectacular, porque él sabe que a mí también me gusta el cine. mm. Dice, hey, Chino, ¿qué tal? Hey, cuando puedas, mira esta película en Netflix, te va a gustar, ¿no? Y normalmente le acierta. Yo he seguido muchos consejos y he descubierto películas muy, muy, muy buenas que por ahí solo no me hubiese animado a ver, ¿no? Pero ese tipo de cosas, para no seguirle dando vueltas al asunto, eso. O sea, hoy en día aprender algún aspecto técnico es súper fácil. Uno cliquea cualquier cosa, cómo utilizar el plugin X, Y, Z, tal marca, y en YouTube van a encontrar 400 videos instantáneamente. Y en 2 horas van a saber exactamente cómo usar este plugin o cómo hacer cualquier otra cosa técnica. Pero el criterio es algo que no se aprende de un libro, ¿no? O sea, cómo mezclar bien una canción, no hay ningún libro escrito sobre eso. Hay guías, porque si hubiera un libro de cómo mezclar bien una canción, Todos se todos lo mezclarían, ¿no? tendríamos. Sí. Y o sea, todos lo hubiésemos leído 50.000 veces y lo primero que les daríamos sería ese libro, ¿no? O sea, pero nada, yo creo que lo importante es nutrirse de adentro para afuera y eso tarde o temprano se va a reflejar en su trabajo y les va a abrir las puertas, ¿no? O sea, nadie quiere trabajar con patanes en ninguna profesión, ¿no? Nadie. No importa si eres médico, si eres abogado, si eres economista. A nadie le gusta tener que lidiar con un patán todos los días, ¿no? Nada, eso. Si ustedes son una buena persona, van a tener muchas más posibilidades de que la gente los llame para trabajar y que se sientan cómodos trabajando con ustedes. Y si además a eso le suman una excelencia profesional y técnica, Ya, con- probablemente esa persona que los llamó la primera vez nunca más deje de llamarlos, ¿no? exacto, que eso es básicamente lo que buscas, ¿no? En esta profesión. Sí, y eso un poco también va demostrando que uno, y le va demostrando a uno que uno está haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, yo tengo la suerte, modestia aparte, lo digo de la forma más modesta, de trabajar con una agrupación que se llama Perú Negro, que es una de las más importantes de mi país en lo que es música afroperuana, eh, y ya llevo más de 10 años trabajando con ellos, ¿no? La gran mayoría de artistas con los que trabajo, todos, o sea, con los que trabajo constantemente, tengo la suerte de, por lo menos la gran mayoría de ellos, está trabajando por lo menos 5 años con ellos. Entonces, eso me imagino que debe significar de que algo bien Sí, debo estar haciendo para que me sigan llamando después de 5 años, y ¿no? eso definitivamente no es nada más la parte técnica, ¿no? O sea, es Así es, porque les gusta tenerte probablemente, ahí también, ¿no? O probablemente, sea, ujú. porque yo conozco, tengo muchísimos colegas que saben mucho más que yo y que son mucho mejores mezclando. O sea, seguro, seguro, ¿no? Y bueno, si buenamente un artista decide seguirme llamando a mí, debe haber algún plus que a él le gusta y bueno, eso bienvenido sea, ¿no? Perfecto, pues yo creo que ya te dejamos ir, Chino, porque ya nos aventamos aquí un par de horas para que todavía tengas tiempo Bueno, de descansar antes de tu próxima clase. nada, Eh, déjame primero, antes de
de darte la palabra para que cierres, darle las gracias a todos los chicos, a Luis también, que ha estado ayudándonos a nosotros, Gabriela, George, Gerardo, Rafael. Un gusto. Chore tiene mi correo, y si no, pueden buscarme con mi nombre en Facebook, ¿no? Jorge Azama, con Z. Mándenme una solicitud. Si en algún momento puedo serles útil y ayudarlos en algún problema o responderles alguna pregunta, pues encantado de hacerlo desde aquí. Ojalá haya oportunidad en algún momento de nada, de conocerlos personalmente o de ir y tener alguna gira o ir a hacer alguna charla por México y tener el gusto de, de conocerlos personalmente, así como ya conocimos a George el año pasado aquí. Y bueno, igual a Chore. Gracias a ti por la invitación, hermano. Siempre es un gusto verte, aunque sea a la distancia, y hablar un rato. Igualmente para ti. Ojalá que lo podamos volver a hacer en persona muy pronto. Te está pendiente Y esa nada, invitación, ¿eh? Ya te había dicho, cuando quieras venir, nada más tienes que, bueno, ahorita va a estar medio difícil, pero cuando quieras, nada más me tienes que decir, encantado, quiero ir y organizamos algo aquí, seguro. encantado. Muchísimas gracias, y tú sabes que aquí es igual, siempre van a estar las puertas abiertas para ti. Y nada, chicos, de nuevo, muchas gracias. Espero dentro de, humildemente, bueno, que las experiencias que les he compartido les hayan sido útiles, y bueno, tomen lo que ustedes consideren que les sirve. eh, y nada, espero que tengan una excelente carrera, que sean muy buenos ingenieros, y ya habrá oportunidad de cruzarnos en algún lugar del camino para seguir hablando de esto que nos gusta tanto, ¿no? Perfecto, Chino, muchísimas gracias. En nombre No, a ustedes. de todos por aquí, te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo de platicar con nosotros un ratín. No, no. Abrazo No, grande a todos, cuídense por favor. Esta situación es un poco complicada para todos, pero hay que cuidarse, hay que ser responsables por ustedes y por sus familias. Así que nada, un fuerte abrazo desde aquí. igualmente, Chino. Gracias.